Ok. Bien, ahora sí, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio abierto. Excelente, muy bien. Vamos a dar inicio a este sexto espacio abierto. Su nombre, bienvenidas a todas. A ver, vamos a... El orden del día de esta semana, pues es la parte... Vámonos, denme un minuto. Es la parte de la reseña, ¿verdad? Hemos estado trabajando con este punto de la reseña. Me imagino que ustedes han estado aquí trabajando con ello. A ver, vamos a avanzar. En esta actividad integradora 6, como su nombre, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, vamos a realizar un documento escrito en procesador de textos con la reseña comparativa de dos artículos, con base en los elementos de una reseña crítica a partir de un cuadro comparativo. Todo esto lo voy a ir mostrando con un ejemplo, con una actividad, que les pueda servir de otras, ¿sí? Los recursos que se necesitan que necesitan desde mi gusto leer como dos veces o tres veces sería ¿qué es la reseña? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es la reseña? Pues es un documento académico que combina la información de un texto base, o sea, te inspiras en un texto ya establecido de un autor y ofreces una visión crítica de ese texto y un comentario valorativo de ese contenido, ¿sí? O sea, tiene carácter argumentativo. Y esto es algo bien importante, lo que quiero, a ver, esta parte creo que es muy, muy importante lo que quiero darles a conocer. Cuando yo les digo, ¿sí? Cuando yo les digo que descarguen la rúbrica. Antes de entregar cualquier actividad integradora, les he comentado que descarguen, que es importante descargar la rúbrica, leer el área que se refiere, o bueno, el área que, a ver si aquí lo tengo, el área que se refiere, la columna de experto que está a la izquierda de la rúbrica. ¿Se acuerdan que les he dicho varias veces la importancia de leer las instrucciones? Bueno, ya compartí, ¿verdad? La plataforma, que es lo que quería yo. Aquí, antes de entregar cualquier actividad integradora, siempre les he dicho que descarguen la rúbrica. La rúbrica está aquí donde dice cómo se evaluará y colocar el cursor sobre las instrucciones. Y si tú colocas el cursor sobre las instrucciones, te da te cambia de color a verde y entonces ahí le das doble clic y si tú le das doble clic, a ver, vamos a ver si pueden vislumbrar, sí, se puede vislumbrar la rúbrica, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta área de experto, además, fíjense, hay que sumar, siempre hay que sumar, no restar, sumar. Ya leí las instrucciones y ahora quiero descargar la rúbrica y me voy a enfocar al área de experto. ¿Sí? Y es la columna de la izquierda donde dice elabora un relato escrito sobre uno de los textos de tipo literario que se proporcionan en la actividad integradora sección de textos e ideas aplicables. Que incluye el tema del relato, el título del relato, el narrador, la frase de inicio. Sí, aquí te van dando todas las características uno por uno. En este caso es el relato, pero pues bueno, también la tienes que descargar la rúbrica de la reseña, ¿sí? Así como estás
así como yo estoy ahorita en el relato que me confundí, bueno, pues también hay que hacer el de la reseña. Recuerda, las instrucciones más la rúbrica en el área de experto, que es la columna a la izquierda, se tienen que unificar, las dos tienen que leer para poder, ¿sí? O sea, las dos se tienen que leer para poder, elaborar tus actividades integradoras de forma o sea, impecable, ¿ok? Y si no, díganselo a las chicas que siempre se conectan aquí y están oyéndome las sugerencias que les voy dando. Y bueno, pueden ir compartiendo en el chat que han tenido éxito en sus actividades integradoras, ¿no? Porque están oyendo estas, o si no se puede en vivo, no importa, que vean la grabación es lo más importante. Bien, entonces regresemos al punto donde dice que la reseña es de carácter argumentativo. Ujú. La parte argumentativa tiene que ver con, a ver, ¿alguien sabe qué es argumentar? Bueno, va a ser una pregunta para ustedes. ¿Qué si- significa argumentar? ¿Sí? Esa es una pregunta para la participación activa, ¿ok? Voy a dar un ejemplo de la participación activa y este va a ser el primero, la primera pregunta. ¿Qué significa argumentar para ti? ¿Sí? Ahí está en el chat. Si quieren contestar, ujú, voy a dar unos minutos para eso. Bueno, argumentar, ¿sí? Ah, bueno, ya empezaron a contestar. A ver. Las pruebas de algo, de un texto. Muy bien, Imelda. Ok, excelente. Argumentar, cuando tú argumentas, como dice Imelda, son las pruebas de algo, ¿no? O sea, cuando tú argumentas, tienes que investigar, no solamente decir las cosas conforme a mi experiencia o lo que he vivido o lo que yo pienso o lo que yo interpreto como autor de la reseña que voy a hacer. No. Argumentar tiene que ver con ir e investigar sí, a fuentes fidedignas lo que yo quiero transmitir. O sea, corroborar en fuentes fidedignas lo que yo quiero transmitir en mi reseña. Ir a investigar en otras fuentes fidedignas, ¿sí? No se vale ir a... Exacto, Livia. Expresar razones y pruebas. Lisbeth dice, argumentar es tener la opinión basada en información leal de un texto. Excelente, muy bien. Entonces estamos en la misma sintonía. Entonces, no puedo argumentar en una reseña diciendo lo que a mí se me antoja nada más, ¿no? Y lo que yo creo que es correcto. Sino tengo que ir a pruebas y fuentes fidedignas. Y ya hemos revisado algunas fuentes fidedignas, de hecho ya lo hemos conversado, que es Redalyc, Google Academic. Ok, académico, eh, creo que también Google Scholar, ok, también es una fuente fidedigna. Bien, entonces las características de una reseña, generalmente, si quieren apuntar, son los adjetivos con objetividad, justificación, o sea, tienes que justificar los adjetivos con objetividad. ¿Qué es objetividad? Es igual a imparcialidad o algo neutral, ¿sí? Un tema neutral o sí, más bien se refiere a un tema neutral, un tema imparcial, un tema objetivo. Es lo mismo las tres. Entonces tienes que utilizar adjetivos objetivos, justificar, ser imparcial, incluir, como ya lo hemos visto en semanas anteriores, los marcadores textuales. Entonces,
Un ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, antes que nada, vuelvo a hacer otra pregunta. Mm, en mi vida cotidiana, ¿dónde puedo observar una reseña? Puede ser comparativa, cualquier tipo de reseña, ¿no? En este caso vamos a hacer una reseña comparativa, pero independientemente de eso, en mi vida cotidiana, ¿dónde puedo observar una reseña? ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida? ¿Dónde la observo en mi vida cotidiana? ¿Dónde la utilizo o dónde la veo que se manifiesta, ¿no? Ok, dice Liz, en el noticiero. Ujú, ujú, puede ser, sí, claro. Puede ser el noticiero. ¿Qué más? En periódicos, dice Gaby, muy bien. Excelente. Revistas, dice Imelda, muy bien. Y vamos a actualizarnos un poquito más. ¿Qué tal si también les comparto en Netflix? Así es, Olivia. En redes sociales, en todo lo que tiene que ver con Netflix, las películas, las obras de teatro, el cine, ¿no? El cine, cuando yo veo una reseña de una película, antes de ir a verla, porque no sé qué, exacto, incluso los videos. Muy bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo se manifiestan las características de una reseña en, por ejemplo, una reseña de una película. No sé. Eh, Vamos a poner el ejemplo de La vida es bella. No sé si han visto esa película. Es un poco triste, la verdad sí es dura, pero fue de la vida real. La vida es bella. De los campos basada, bueno, con base en los campos de concentración. Fue hecha con base en los campos de concentración y lo que se vivió. Y entonces, esa película, si tú lees si tú pudieras elaborar, ves la película y quieres elaborar una reseña, sería, em, así es, Imelda, muy triste y al mismo tiempo muy hermosa, porque tiene una moral, pues sí, un aprendizaje muy, no es moraleja porque no es un cuento, sino es sí, una obra de un cineasta, entonces no es, no tanto es eso, sino es más, no es moraleja, es un aprendizaje. Bien, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una reseña de La vida es bella? Los adjetivos que yo pudiera utilizar no es La vida es bella es muy dolorosa, se ven atrocidades, o sea, de que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, me hizo sentir muy triste. No, eso no sería una reseña objetiva, sino una reseña objetiva podría ser. La vida es bella es una película de origen dramático, es drama, es un drama inspirado en la Segunda Guerra Mundial, donde podrás observar episodios de la vida real de una familia que vivió la invasión nazi, ¿no? Y conlleva episodios, pues, bueno, en drama, tú ya sabes de qué estás hablando, ¿no? O sea, drama no es comedia, ¿verdad? Entonces, y ahí vas describiendo de forma objetiva la película, justificando la historia de la Segunda Guerra Mundial, en qué año ocurrió, quién fue, cómo fue, ¿no? Y la imparcialidad tiene que estar siempre a tope. O sea, no podemos poner en una reseña crítica jamás es horrible la película, es maravillosa la película. No podemos ponerlo, porque eso sería una interpretación del autor. Y dentro de una reseña, bueno, en esta reseña comparativa, no podemos incluir interpretaciones del autor. Tenemos que ser lo más objetivos posibles.
¿Ok? Cosa diferente sería que tú expreses, como lo hicimos en la primera semana, tu biografía. Como es tu biografía y tú la viviste y nadie más la vivió, tú ahí sí puedes expresar todo lo que tú quieras desde tu perspectiva. Pero en este caso se requiere investigación de otras fuentes de consulta. Ujú. Y no solo investigación que sean fuentes confiables, sino también expresarte de forma lo más objetiva posible. Los marcadores textuales también ya puedes empezar a aplicarlos, ¿no? Eh, Puedes empezar a aplicar los marcadores textuales. Pues denme un minuto. Em, de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Se acuerdan que les dije, bueno, que era importante que tú pudieras ya desde el día que vimos los marcadores textuales de introducción, desarrollo y conclusión, que se puedan aplicar en las siguientes actividades? Y las siguientes actividades, bueno, pues esta es la siguiente actividad. Entonces, este es un ejemplo sí, un material de apoyo de un tutor, un colega, y bueno, es un tutor escolar. Y entonces aquí platica un poquito la diferencia entre un relato y una reseña. Aclaro, por favor, para la siguiente semana, porque voy a hacer un test. El relato y la reseña crítica no son tipos de texto, no son tipos de texto. Son, el relato es una obra, ¿sí? Donde se narra una historia a través de una secuencia. Y la reseña crítica es una presentación oral o escrita en la que plasma la evaluación y descripción de la obra del autor que incluye una valoración crítica. Y entonces vamos a ver los 7 pasos, entonces si se puede ver a continuación. Sí, ¿verdad? Sí se puede ver. En el anterior, en el StreamYard, creo que no se podía ver las ventanas emergentes. Ahora sí se pueden ver. Bien, entonces aquí dice, haz una primera lectura para conocer la postura y argumentos del autor. Ahora realiza nuevamente una lectura deteniéndote en algunos párrafos que consideres más importantes o en los que identifiques que puedes brindar una opinión favorable. Lo más relevante de aquí es las preguntas que te puedes hacer. ¿Cuál es la principal tesis defendida por el autor? ¿Cómo se desarrolla su idea? ¿La obra que fue hecha de manera clara o no? ¿La obra es agradable? Es organizada? ¿El autor se basó en alguna idea de otras personas para llegar a la conclusión? Y creo que aquí coincide con lo que yo les quiero decir y transmitir en el apartado 5. Dice, para dar peso a tus propios argumentos, necesitas encontrar otros autores que apoyen tu punto de vista. Para eso deberás realizar una investigación del tema. Además de que esta investigación te ayudará a consolidar tus ideas y lograr una mejor estructura. Todas estas palabras se enfocan en lo mismo que los he estado repitiendo desde el inicio. Investigar, si tú quieres expresar una reseña, es importante investigar en otras fuentes de consulta para corroborar lo que quieres decir. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir a ello. No olvides que la reseña incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aclaro esto desde ahorita. Por favor, no sé dónde van a apuntarse, en una libreta o no sé dónde hacen sus apuntes. Eh, Hay algo muy importante. Tienes que leer 2 artículos. Recuerden, o sea, si tú lees las instrucciones, que no las voy a poner aquí, ya tú las debes de leer en la plataforma, ya te indiqué cómo hacerlo. Te habrás podido dar cuenta que tienes que leer 2 artículos, uno de Pedro. Bueno, es el mismo protagonista, ¿sí? Es el mismo estudiante, porque muchos ahí notan su falta de
lectura y comprensión, me ponen, me elaboran dos reseñas, uno de un artículo y otro de otro artículo. Y eso es incorrecto. Una reseña lleva una introducción, un desarrollo y un cierre. Y entonces, en el desarrollo, o sea, solo vas a hacer una reseña y vas a incluir a los dos. Los dos artículos los vas a entrelazar. En el desarrollo, solo vas a hacer una reseña leyendo ambos artículos y eso lo vamos a ver ahora en un momento a continuación. Ahorita les voy a explicar con más detalle, no se me abrumen. Para eso ya hemos visto que la paráfrasis, ¿sí? Es explicar, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es explicar las ideas de un autor con tus propias palabras, conservando el sentido original del texto. Entonces, el paso uno es leer el texto, el paso dos, identificar ideas principales, ideas secundarias, la paráfrasis. Ahora sí vas a aplicar paráfrasis en esta reseña. Las, puedes usar una paráfrasis, puedes usar las que tú desees, ¿no? Paso 2, identificar ideas principales y las secundarias. Paso 3, reemplazar las palabras o ideas por otras, asignando tu propia redacción, o sea, explicando con tus propias palabras y luego leer la paráfrasis para ver si coincide con la original. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Esto lo tomé del manual de referencias de Propia Línea CEP, ya está en su manual. Yo solo quiero explicarles que la cita directa corta, el ejemplo de una cita directa corta es lo mismo que una cita textual, ¿sí? Colocas el apellido, el año de publicación. Esto es una cita directa corta, que la cita directa corta es igual a una cita textual. Y lo puedes ver claramente aquí en el ejemplo. Incluye el apellido del autor, el año de publicación, si tienes la página, y luego entre comillas está el texto, pero tiene que ser menos de 40 palabras. O sea, tal cual corta y se pega la frase. ¿Ok? Y entonces la cita directa larga, ¿sí? Es igual a una paráfrasis. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí dice, el desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Negroponte, 1996, página 110. Esto es una paráfrasis correcta. ¿Ok? Ahora vamos a hacer todos un ejercicio. ¿Ustedes están listas y listos? Todos, aunque sea la grabación, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es les comparto la pregunta, que sería, ¿cuál sería la paráfrasis correcta? Para ver si quedó claro el tema de la paráfrasis. Me interesa que quede no claro, que quede clarísimo. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver. La opción uno dice, el estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Angulo Marcial 2013. Esa es una opción y la de opción 2 dice, cuando un estudiante, a ver. Se está yendo un poco la señal, pero no sé si me escuchan. Sí, ¿verdad? La opción 2 dice, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones.
Y les dejo esta pregunta abierta para que la respondan mientras voy por agua, que ese sería parte igual de tu participación activa. ¿Cuál crees para esto? Pues sí, es un repaso lo que estamos haciendo. No se sientan estresados de que se está uno evaluando. No, es para ver qué tanto es para corroborar, que tú corrobores contigo mismo qué tanto entendiste del texto. A ver, vamos a ver. Opción uno dice Lisbeth. ¿Quién más? Ok, ya regresé, fui por agua. Dice aquí, Imelda dice opción 2, bocino, dice. Sí, se escribió mal o más seguro. Opción 2, opción uno Gabriela y opción uno Olivia, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Efectivamente, es la opción uno, solo que es ¿cómo les puedo explicar? Es plan con maña, dirían en México, ¿no? El 2 es confuso porque el 2 es como si lo estuvieras redactando con tus propias palabras y es confuso. Lo único que hizo falta es incluir el apellido del autor y el año de publicación como dice aquí. Ujú. O sea, estuvo bien, Imelda, nada más que hay que incluir al final el apellido, como está aquí, Ángulo Marcial 2013. De esta forma ya está completa, ¿verdad? Ya sería una paráfrasis completa. Y así la vamos a empezar a hacer. Eso quiero que empecemos a implementar cuando empecemos a colocar y redactar paráfrasis. Redactar paráfrasis más bien. Bueno, antes de pasar a este punto, voy a ver si puedo compartirles un ejemplo de una actividad integradora. Ujú. No sé si se logra ver. A ver, sí, ¿verdad? Se logra ver. Este es un ejemplo de una actividad integradora 6 de un compañero de ustedes, que es la parte donde es importante que tú integres, ¿sí? Tú integres un cuadro comparativo. De esta forma vas a leer indio guaraní. Son dos tipos de texto. No. Bueno, sí, esa es mi pregunta también para ustedes, ¿no? Para poder hacer una reseña completa, si ustedes quieren hacerlo de verdad completa y bien hecha, es importante hacerle o sea, tienen que leer ambos artículos. Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto Massachusetts y el otro, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. O sea, esos son los dos artículos que tienes que leer. El analizar, incluir en Word un cuadro, puedes acá poner insertar tabla. Aquí le das insertar el icono en Word, insertar tabla, y empiezas a insertar la tabla, ¿no? De tal cual, así la tienes que copiar, tal cual como está, como tú quieras. Respondes las preguntas y al final muchos de ustedes solo incluyen el cuadro y ya. Y creen que ya se solucionó todo y ya la actividad integradora ya quedó resuelta. Y no es así. La actividad integradora falta, la parte más importante. Aquí solamente el cuadro, solamente estamos analizando, sacando las similitudes y las diferencias. Nada más eso estamos haciendo.
al final tenemos que colocar una reseña, una, no dos, ni tres, ni cuatro, una reseña en la cual podamos añadir una introducción, como lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? En el relato. Entonces aquí en la introducción ponemos, no tenemos que colocar el globo de comentarios como en la actividad 5 con la actividad integradora 5. Esto es opcional, solo se los puse para que ustedes identificaran. Ujú. Bueno, antes de esto, escribir bueno, otra cosa importante es que si ustedes leen con detenimiento se podrá dar cuenta que son dos autores diferentes, pero están hablando de la misma persona. ¿Sí? Es el mismo estudiante. Y entonces ahí yo capto que no entendieron nada porque, o no comprendieron la gran mayoría de los textos, porque muchos me ponen dos reseñas y al final en su conclusión dicen, ah, sí, los dos, habla de dos estudiantes, ¿no? Que se superaron, no que dos estudiantes, están hablando del mismo estudiante, solo que es narrado desde diferentes tipos de texto o diferentes autores. Entonces ahí donde yo les pregunto, para poder iniciar una reseña bien hecha, una reseña comparativa, primero me tengo que preguntar qué tipo de texto es. Y entonces no sé si alguien ya leyó qué tipo de texto. em, Son los artículos. ¿Se han percatado los que ya leyeron, si es que ya leyeron los dos artículos, ustedes ya se percataron qué tipo de textos son y cómo se percataron? ¿Mm? Bueno, los tipos de texto, exacto, dice Lisbeth acá que Liz dice que sea un texto periodístico. Así es, ¿y cómo lo identificamos? Leyendo las referencias. Exacto. Uno de ellos es periodístico porque si tú lees las referencias dice el diario, el Universal, y el Universal es un periódico. Entonces, por añadidura, si tú identificas, te vas directo a las referencias, ahí te podrás dar cuenta que qué tipos de textos son por lógica. Y el otro viene del CONACYT, y el CONACYT es un centro de investigación. Y los centros de investigación, pues son obviamente sería o uno u otro, o es científico o de divulgación científica. Y si tú leíste las características de cada tipo de texto en las sesiones pasadas que les sugerí, fue una sugerencia que leyeran las características de cada tipo de texto, se habrán podido dar o percatar o dar cuenta que el de divulgación científica divulga información científica con lenguaje cotidiano, que todo el mundo puede entender. A diferencia del científico, que si es científico, utiliza lenguaje especializado en el tema, especializado ay, ¿cómo se llama? En psicología, especializado en química, especializado en todos esos, ¿no? En química, psicología, etc. Y muchos de esos lenguajes especializados identificamos que es científico porque no lo entiende cualquier persona, solo un químico, solo un psicólogo, ¿me entienden? A diferencia del de divulgación científica que lo entiende cualquier persona. Exacto, también puede ser este género de reportaje. Mm, pues en este caso estamos hablando de periodístico. Sí, también puede ser un reportaje, pero en este caso es un texto periodístico. Y entonces, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, me va a servir para ahora sí.
redactar mi reseña. Y en este caso, la reseña, ¿sí? Tiene que, ¿cómo voy a elaborar mi reseña? Solo voy a hacer una, no dos ni tres, ¿se acuerdan? Entonces, en la introducción voy a colocar el marcador textual de introducción. Eso es un ejemplo, pero ustedes diseñen su propia introducción. A continuación, redactaré una reseña comparativa con los siguientes textos. El primer texto lleva como título Indio Guarachudo, ta, 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 eh, ajá, el cual ganó el premio de la juventud. Y el segundo es Pedro Pablo de Tuxtepec, Oaxaca, egresado de la UNAM. Y también puedes colocar el título y el autor, el nombre del autor. En esta parte solamente estamos dándole lugar al autor y al título y a la obra, porque estamos diciendo qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Generalmente muchos entran de lleno a la información. Es que Pedro no sé qué, ajá, sí, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un resumen? ¿Estás haciendo una reseña? ¿Estás haciendo una crítica? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces tienes que explicarlo a través del marcador textual de introducción. Ahora sí, en las diferencias y similitudes, en el desarrollo vas a integrar las diferencias y similitudes de ambos textos. No hay necesidad de hacer dos reseñas. Aquí en el desarrollo vas a especificar las diferencias y similitudes de ambos textos que te diste cuenta y que te ayudó este cuadro comparativo. Y entonces aquí sí puedes, de verdad, ya puedes empezar a decir, ah, pues sí, la característica del tipo de texto periodístico es este, a diferencia del texto de divulgación científica o científico que es este. Esas son las diferencias y colocas dónde lo investigaste o incluso puedes colocar más diferencias y similitudes. Y al final, en tu conclusión, puedes colocar desde mi punto de vista, ¿sí? Desde mi punto de vista, recomiendo tal, por qué lo recomiendas, etc. Y aquí es la parte, no es la más importante, pero es crucial, o sea, no es la más importante, pero es importante. Porque cuando la rúbrica de esta actividad integradora 6 te menciona que tienes que argumentar, eso es algo bien, o sea, es algo que se tienen que aprender, no sé si de memoria, pero bueno, lo tienen que tomar en cuenta, diría yo. Cuando tú leas en cualquier rúbrica, ¿sí? Cuando tú leas en cualquier rúbrica de cualquier actividad integradora, no solo de este módulo 2 sino en todas las que van a seguir adelante de su formación, cuando lean que es importante argumentar, por favor, tienen que colocar al final las referencias, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con argumentar, se colocan las referencias. Si tú no colocas la referencia, pues como parte es, en esta actividad, sí o sí se tiene que colocar referencias, o sea, no es opcional, no es opcional, porque lo dice la rúbrica. No porque a mí se me antoja como asesor, sino porque lo dice la rúbrica. Y entonces es ahí donde la importancia de que les he estado diciendo, mencionando, invitando a que coloquen las referencias al final del texto para que vayan entrenando esta metodología. ¿Ok? Si no colocan las referencias, con mucha pena, pues voy a tener, de acuerdo a la rúbrica, voy a tener que penalizar con algunos puntos, sí, penalizar tu ponderación con algunos puntos. Entonces, por eso la importancia de ver los espacios abiertos, porque yo les doy pues, técnicas, tips, etc. Ok, 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 vamos a ver. Bueno, si ya quedó claro, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones. Uy, creo que no se pudo, no se guardó algo que quise guardar. A ver acá. Bueno, sugerencias. En la actividad, elabora tus actividades formativas. Recuerda que las actividades formativas y los foros no existe
extensión de tiempo y realmente sí te proporcionan puntos, ¿sí? Porque la plataforma registra esa ponderación. ¿M? Y elaborar tus actividades formativas es muy importante. Los escritos y el plagio, el relato para comunicar. Las actividades socioemocionales también son importantes que las elabores junto con tu tutor o tutora. Leer todos tus recursos, leer las rúbricas y entregar actividades el domingo 1 de junio antes de las 18 horas. Ahora, quisiera saber por qué no se guardó la página, una de las partes más importantes que puse aquí. Hmm. A ver, así es, Imelda. Una sola reseña con sus respectivas referencias. A ver si está acá. Aquí está. A ver, voy a cerrar este y voy a dejar este. A ver, ¿dónde estás? ¿Hasta aquí? Sí. Aquí dice. Te invito a organizarte con mucho tiempo de antelación para poder entregar tus actividades en tiempo y forma, ¿sí? Es importante que te tomes ese tiempo de ver esta grabación y organizarte con antelación para que tú no haga falta ninguna actividad. ¿Por qué? Porque esta semana, con respecto al proyecto integrador y el foro de integración, no existen extensiones de tiempo. Y me ha pasado que ya estamos a lunes, por ejemplo, estamos en esta semana, ya estoy en semana de calificación y retroalimentación para cerrar el módulo y resulta que me envían otra actividad que no es el proyecto integrador. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con los requisitos que se necesitan, que es guardar la documentación de acuerdo a la rúbrica. Bueno, aquí no, bueno, no, aquí no lo puse. Perdón, no la rúbrica, a la nomenclatura. Aquí no la puse, pero siempre lo pongo, a la nomenclatura, porque luego están enviando las actividades o ya están dormidos o ya están cansados, envían la actividad y resulta que esa actividad no es. Imagínense, no hay extensiones de tiempo. Entonces, te estás perdiendo 30 puntos, ¿sí? Te perdiste 30 puntos porque no entregaste la actividad correcta, aunque hayas hecho el esfuerzo, a pesar de hacer el esfuerzo. Entonces te pido por favor que lo revises como 3 veces, por favor, para antes de entregar tu actividad. Y bien, entonces es importante hacer todas estas, pues todo esto, ¿no? Todo esto que te sugiero antes del domingo 3 de agosto. Ah, bueno, a más tardar el domingo 3 de agosto, antes de las 18 horas, porque luego se satura la plataforma y ahí viene el problema porque pues ya vimos que el proyecto integrador y el foro de integración no existe extensión de tiempo. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a ir a preguntas, dudas. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por seguir participando. Así es, yo entiendo, los entiendo. El cansancio se posesiona de nosotros, ¿no? Y nuestro cuerpecito. Pero bueno, por eso les estoy diciendo que se tienen que organizar con mucha antelación para que no sucedan este tipo de cosas, ¿ok? Tenemos que estar, así es, Amelda, tenemos que estar alertas y que nos ayude otras personas o no sé, algo que leer 2 veces antes de lo que voy a entregar. Sí, leerlo 2 veces, aunque sea. ¿Sale? Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Dudas, preguntas y dudas o comentarios? La reseña puede ser, se me olvidaba, una cuartilla máximo, ¿sí? Puede ser una cuartilla máximo, o sea, una hoja, ¿sí? ¿Y qué aprendieron el día de hoy?
para ir cerrando el tema. Me quedo con todos sus tips para poder hacer la actividad integradora 6. Excelente. Muy bien, por el momento todo claro. Excelente. Muy bien. Bueno, pues pasen una linda noche todos y les deseo mucho, les deseo éxito. ¿Ok? Y gracias por su compromiso de estar aquí, Liz, Olivia, Imelda, Gaby, creo que nada más, ¿verdad? A ver, dice Imelda, dice, las, ¿la qué? A ver, la cita indirecta es la que lleva el apellido del autor y el año. Ay, ay, ay. A ver, la paráfrasis. Ujú. La cita indirecta, sí, sí, así, o sea, sí. La paráfrasis en general, diría yo, Imelda. La paráfrasis en general. O sea, la cita indirecta, puede ser, es igual a una paráfrasis. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Pasen linda noche. Bonita noche. Voy a dejar de compartir.